El mensaje del día de hoy se llama Sin título. Bueno, vamos a cambiar hoy más bien la dinámica de la enseñanza. Quiero hoy mostrarte 3 escenas y tú le vas a dar el título a la enseñanza conforme Dios te hable. Así que vas a estar muy pendiente. ¿Recuerdan aquellos cuentos que se contaban en 3 actos, 3 escenas, para que alguien descifrara el nombre de la película? Era algo como esto, era algo así. Se abre el telón. Primera escena, primer acto. Un puerco volando. Bueno, a los que nos ven a través de internet allí en otros países, en nuestro país, a los cerdos también les llamamos puercos. Entonces, se abre el telón, primer acto, allí un puerco volando. Segundo acto, otro puerco volando. Tercer acto, otro puerco volando. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Aeropuerco. Bueno, vamos a tener hoy una enseñanza donde te voy a dar 3 escenas y tú le vas a colocar el nombre conforme el Señor hable hoy a tu corazón. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos? ¿Están conmigo? Amén. Ok. Primera escena. Un hombre decaído. Un hombre que está decaído. La palabra de Dios nos habla en Génesis, en el capítulo 4, de 2 hermanos que vinieron delante del Señor y cada uno de ellos trajo su ofrenda. Dice así la palabra: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel, su hermano, también presentó una ofrenda. Ahora, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Quiero que veamos que Abel trajo de lo mejor, y cuando queremos ofrecer lo mejor tenemos que escoger. Cuando vamos al mercado y queremos comprar algo y queremos lo mejor, tenemos que escoger. Abel se dio a la tarea de escoger lo mejor. Ahora, quiero que entendamos que lo primero que Dios ve en ti no es tu bolsillo, sino tu corazón. Porque lo primero que hace Dios es que dice que aceptó a Abel y luego dice que acepta su ofrenda. Ahora, cuando el corazón está sano, vamos a presentar a Dios lo mejor. Vamos a escoger lo mejor para Dios. No vamos a darle al Señor cualquier cosa. Le vamos a presentar y vamos a darle al Señor lo mejor. No se trata de la cantidad, se trata de lo que traemos a Dios con amor. Caín trajo su ofrenda a Dios. Y Abel también. Pero hubo algo que Dios vio en Abel, y Dios vio su corazón. Dios vio que él escogió lo mejor para él. Ahora, el verso 5 dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Un hombre decaído. Ahora, todos nosotros anhelamos ser aceptados. Todo el mundo desea estar siempre por encima, ser cabeza, no estar en la cola, no estar abajo. Queremos siempre estar arriba. Y aquí es donde viene algo inevitable, que son las comparaciones. Caín se comparó con su hermano. ¿Te has comparado alguna vez con alguien? El jefe. Generalmente nos comparamos con alguien a quien admiramos o a quien envidiamos. O papá o mamá te comparaban. Es que tu hermano sí, tu hermana sí. Y hacemos comparaciones. Y nosotros mismos nos comparamos. Y a los seres humanos nos gusta esto, porque al compararnos podemos comprobar qué tanto éxito o fracaso tenemos con respecto a los demás. Y por eso vienen las comparaciones, que son odiosas. Entonces, al compararnos con otros, ¿cierto? Sencillamente vamos a terminar
viendo que hay personas por encima, pero también personas que van a estar por debajo. Tiene más o tiene menos. Señor, ¿por qué a este le dio más sabiduría? ¿Por qué, Señor, a este tiene más, ¿por qué le diste más provisión? ¿Por qué? ¿Por qué me diste menos? Y aquí recuerdo, veía por la televisión un ministerio y veía que entraban miles de personas a esa iglesia. Y en ese tiempo, Tierra Deseable, tan solo éramos 40, 50 personas. Y yo digo, Dios, ¿por qué le da tanto a ese pastor? Me estaba comparando, pero estaba envidiando. ¿Y por qué le das tanto? Y Dios me dijo, porque quiero. Y si quiero, te quito las 50 y se las doy a él. Le dije, Señor, déjame como estoy. Muchas gracias. Génesis 4:6. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Y el motivo del enojo y del decaimiento de Caín fue que al compararse pudo comprobar que estaba por debajo de su hermano, por debajo de las expectativas. Y esto trajo desánimo, envidia, enojo, insatisfacción. Estaba insatisfecho, intranquilidad, depresión, bajo autoestima. Todo esto vino en Caín. Y alguien dijo, ¿sabe? He perdido horas de mi vida, días de mi vida comparándome con otros y tratando de ser como ellos. Y he pasado noches estresado, enojado y hasta llorado. Porque no alcanzo a esa persona. Porque quiero ser como otros, tener como otros. Y recuerdo aquí al salmista Asaf cuando dijo, ¿sabe? Yo envidiaba a aquellos que lo tenían todo. Pero yo envidiaba, ¿por qué Dios le da tanto a este? Pero hasta que comprendí que yo tengo lo mejor, tengo un Dios en los cielos. Entonces, el verso 7, Dios le dice a Caín, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Si haces ¿qué? Lo correcto, también Dios había aceptado a Abel y su ofrenda, ¿sí? No porque era Abel. Dios no hace acepción de personas. Dios nos acepta a todos. Si haces lo correcto, Caín, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Te voy a aceptar. Y recuerdo aquí también al profeta Elías, cuando le dice a Dios, Señor, yo soy el único profeta fiel que ha quedado en Israel. Y Dios le dice, oye mi hijo, estás equivocado, tengo 7,000 más. No eres el único. Y Dios le está diciendo a Caín, si hace lo correcto, yo también te acepto. Eso que deseas, quiero decirte, Dios nos va a aceptar. Quizás hoy te ves por debajo de otros, pero sabe, cuando venimos delante de Dios, Dios te ha dado lo que Él necesita que tú tengas. ¿Por qué le dio más a unas iglesias que a otras? ¿Por qué tienen más o otras menos? ¿Por qué hay iglesias con más gente, otras con menos? ¿Por qué yo tengo menos, otros tienen más? ¿Sabe? Sencillamente hay algo que se llama voluntad soberana, pero con lo que tengo es lo que Dios quiere. Y desde allí Dios dice, ¿sabe? Desde allí te levanta. Y Dios tiene el poder, desde luego, para darnos más. Pero está viendo nuestro, ¿qué? Nuestro corazón. Así que, volvamos acá. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. No te dejes dominar por el pecado. Caín, Dios estaba viendo, esto lo estaba controlando, esto quería controlarlo. Cuando él se compara, viene la envidia, viene esta agonía, viene esta depresión en Caín. Y su semblante ha decaído. No te dejes dominar. Porque empezó a rivalizar con su hermano. Ahora, entonces esto es grave realmente.
Se está comparando, se está sintiendo menos, está por debajo de las expectativas. Y Caín se dejó dominar del pecado. Y esta historia, como todos sabemos, no terminó bien. Terminó muy mal con el primer homicidio de la humanidad. Número 1, primera escena, un hombre decaído. Escena número 2, un hombre orgulloso. Ahora vamos al otro lado de la moneda. En Lucas capítulo 18, versos 9 al 12. Esta es la parábola del fariseo y el publicano. Los publicanos eran reconocidos, gente despreciada en Israel, eran judíos, pero ellos se habían aliado con los romanos, cobraban los impuestos y el problema era que cobraban mucho más, estafaban, robaban al pueblo y los tenían como pecadores. Era realmente gente despreciable en la sociedad israelita. Entonces dice que a unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos, un despreciable cobrador de impuestos. Verso siguiente. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Siguiente verso. Ni siquiera soy como este despreciable cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Aquí vemos, el fariseo se compara con este publicano y se sintió por encima de él. Creyéndose superior, menospreció, se llenó de orgullo, se glorificó y se enalteció a sí mismo, no a Dios. Aquí en este relato, el actor principal de esta parábola no es Dios, es él mismo. Yo lo hice. ¿Y qué nos sucede? A veces nos comparamos con otra gente. Ay, Señor, gracias. Esta mañana vi una cantidad de borrachos allí por fuera. Gracias, Dios, porque no soy como esos borrachos. Oh, Señor, gracias porque no soy como esa prostituta. Señor, gracias porque no soy como los inmorales. Estamos por encima. Y esto realmente es increíble, lo que el Señor nos enseña en su palabra acerca de la humanidad, de la humildad más bien. Jesús, siendo Dios mismo, creador del cielo y de la tierra, viene a la tierra y estando con sus discípulos, llega un momento en que toma la toalla y el lebrillo y empieza a lavarle los pies a los discípulos. El más grande, el más sabio, el que lo sabe todo, el que está por encima de todos, estaba lavando los pies de los discípulos. Este era un oficio que no lo hacía cualquier esclavo. Este lo hacía el esclavo de menor rango en la casa. Y Jesús lo hizo. Pero esto no lo hizo menos que los discípulos. Nos enseña humildad. Está aquí este fariseo, ¿cierto? Con una autocomplacencia exagerada. Te doy gracias porque no soy como los otros. Ayuno 2 veces, doy diezmo de todo lo que gano. Y menciona 4 tipos de pecadores: ladrones, injustos, adúlteros y publicanos. Y me impacta la forma como menosprecia, la forma como se refiere al publicano de una forma tan despectiva. Ni siquiera soy como este. Nos sentimos a veces que estamos por encima,
Caín se sintió por debajo y decayó su semblante. Pero este fariseo se sintió por encima, se sintió superior, cayendo en orgullo, soberbia. Y a veces, ¿sabe? Nosotros conocemos la palabra, vivimos la palabra, pero a veces permitimos que venga esto que se llama orgullo espiritual, de estar por encima que otro. O sea, nadie lo haría como yo lo haría. Si yo fuera el pastor de esta iglesia, yo haría. Si yo fuera el líder del ministerio, yo lo haría. Y todo es enfocado en yo. Todo es enfocado en nosotros mismos. Ahora, no está Jesús condenando aquí la vida moral, esa vida que está viviendo virtuosa el fariseo. No es eso. El problema del fariseo es su actitud, la falla, en donde se considera superior a los demás. Dios nos invita a que vivamos una vida moral, como lo dice su palabra. Una vida virtuosa, así como lo dice su palabra. Pero la falla del fariseo es que no enfoca en Dios, no se enfoca en Dios, se enfoca en él. Quiero que vean el templo, yo lo hice. No, yo no lo hice, lo hizo Dios. Tenemos un trabajo porque Dios lo hizo. Esta mañana había un pan en la mesa porque Dios lo hizo. Tenemos un techo porque Dios lo hizo. Respiramos el aire que Dios hizo. Ahora, tanto el desánimo como el orgullo son obras de las tinieblas. Hay gente que estará siempre por encima de nosotros, pero gente también que estará por debajo de nosotros. No te desanimes cuando tú encuentras a alguien que Dios quizá le dio más, pero que no decaiga tampoco tu semblante cuando encuentra gente que está por encima, y no te llenes de orgullo ni te exaltes cuando encuentra gente que está por debajo de ti. Siempre los encontraremos. Cuando continuamos leyendo esta parábola, dice que el publicano, su oración estaba enfocado en Dios, no en él. Jesús dice que éste descendió a casa completamente justificado. Gloria a Dios, porque su enfoque estaba en Dios, no en él. Escena número 3. Un hombre imitando. Me encanta este pasaje. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. No lo olviden, 11:1. Primera de Corintios 11:1. El apóstol Pablo dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y aquí ustedes dirán, bueno, ahora otro orgulloso. Pero quiero decirte, está Pablo diciendo, oye, para escribir Pablo, imítenme a mí. Algo que debemos tener claro es que tenía que tener Pablo un carácter tan firme en el Señor, estar siguiendo las pisadas del Señor, porque ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la palabra imitar? Cuando hablamos de imitadores, uno dice, no es esa persona que imita, ¿cierto? Es hacer las cosas de una forma idéntica a como lo hace otra persona. Idéntica. Los mismos gestos. Camina igual, habla igual, hace ademanes iguales. Es idéntico. Esto es imitar. Entonces, Pablo dice, imítenme a mí. El carácter de Pedro para escribir esto, para decirles que le imiten a él, porque quiero que sepan que el enemigo, ¿sabe? Si hubiera una ruptura en el carácter de Pablo, el enemigo lo saca. ¿Recuerdan aquellos que querían sacar un espíritu inmundo de un hombre? Y entonces dicen, en el nombre de Jesucristo y el Dios que predica Pablo,
¿Sí? Y el espíritu inmundo saltando sobre ellos les dijo, ustedes que son mentirosos, y les declaró su pecado. A Pablo conozco, a Cristo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Para decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, Pablo tenía que estar realmente imitando al Señor, tener el carácter del Señor, porque el mismo enemigo no lo va a sacar. Cuando nos paramos aquí a predicar y hablar de la palabra, oye, tenemos que tener este cuidado, que lo que predicamos, eso también esté en nosotros, porque pronto saldrá la luz. Ahora, esta palabra, imítenme a mí, está invitando a que imitemos a Cristo, pero que nos hagamos imitables. Pablo no está realmente diciendo que le imiten a Él, sino que le imiten es a Cristo, porque Él imita es a Cristo. No me imiten a mí, imiten es a Cristo. Pero como el carácter de Cristo está en Él, Él dice, imítenme a mí. Hagámonos imitadores para ser imitables. ¿Entendemos esto? Imitadores para ser imitables. ¿Qué es entonces imitar? Colocarnos en los zapatos de esa persona, parecernos a esa persona. Ahora, perdonar como Jesús perdonó, como Él perdonó. Cuando digo soy cristiano, lo que estoy diciendo es que soy un imitador de Cristo. Perdona como Él perdonó, ama como Él amó. Pero pastor, tú no conoces la gente a mi alrededor. Tú no conoces esa gente. Tú no conoces a mi nuera. Tú no conoces a mi suegra. Tú no conoces la familia de él, de mi esposo, de mi esposa. Tú no la conoces. ¿Cómo me pide que la ame? Porque somos imitadores de Cristo. Ama como Él amó. Perdona como Él perdonó. Qué fácil es amar a los que nos aman. Pero qué difícil amar a los enemigos. Entonces decimos, ay, no, esa persona, no le puedo amar, qué difícil. Y hay cosas que yo digo, Dios, enséñanos, ayúdanos para perdonar, para imitarte. ¿Cómo perdonaste? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amar a otros. Señor, ¿cómo hacerlo? Es tan difícil. Pero cuando tú tomaste esta decisión por Cristo, lo que dijiste es, quiero imitarlo a Él. ¿Cuántas horas pasará un imitador de una figura? Horas y días completos tratando de hacer lo mismo. Y hemos pasado tiempo tratando de imitar a Cristo, pero tú y yo tenemos al ayudador, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para imitar a Cristo, a sufrir como Él sufrió. Pastor, yo no resisto ni machucarme un dedo. Sufrir como Cristo. A veces encontramos personas que por tonterías dicen, no puedo con el sufrimiento. Viene un joven un día y me dice, pastor, me quiero suicidar. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque mi esposa, mi novia me terminó. Yo, por favor. Estaba sufriendo demasiado que quería suicidarse. Pedro y Juan son arrestados, llevados al Sanedrín y los golpean, los azotan. Y cuando salen azotados, salen con gozo y dicen, oye, hemos sufrido lo que sufrió Cristo. Amén. Señor, enséñame. No todo el tiempo será de sufrimiento, pero cuando vengan temporadas difíciles, las aceptamos. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez.
En todo tiempo estoy con gozo, dijo el apóstol Pablo. Pero ¿cómo demostrarle a esa familia que somos creyentes, que somos seguidores de Cristo, cuando tú imitas a Cristo? Cuando tú amas como Cristo amó, cuando tú perdonas como Él perdonó, sufres como Él sufrió, cuando tú le imitas a Él. Y pasamos horas en este libro llamado la Biblia, pasamos horas aprendiendo a cómo imitarlo. Bueno, un joven me dijo, este es un libro como cualquiera. Sí, cuando tú lo lees puede ser un libro rico en literatura, poesía, historia. Pero cuando tú lo abres y tú dices, esta es la palabra de Dios, toda esa revelación viene a tu corazón. Un joven me recogió el día viernes en su vehículo. Y hablando acerca de Dios, y él me dice, yo no le pido nada a Dios. ¿Por qué? Me dice, porque si yo le pido a Dios un carro y yo compro el carro, yo tengo que decir que Dios me lo dio. Y este carro yo lo trabajé y yo mismo me lo di. No le voy a pedir nada a Dios, porque si no tengo que decir que Él me lo dio. Soberbia, orgullo. Pero tú y yo como imitadores de Cristo sabemos que todo proviene de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo escribió en Colosenses 2, versículo 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, si tú y yo lo aceptamos como Señor y Salvador, dice, ahora deben seguir sus pasos. Ponte en sus zapatos, seguir sus pasos. Oh, bueno, hay mucha gente que admira. No, más que imitar, lo que hacen es admirar. Admiran a Cristo. Admiran su obra, su sacrificio. Lo admiran. Pero la Biblia nos dice que más que admirar es imitar. Admiro los personajes bíblicos, los héroes bíblicos. Les admiro a Cristo, pero lo que la Biblia nos invita es, más que admirar, es a imitar, a seguir sus pasos. Se nos facilita admirar, porque admirar está simplemente desde la barrera. Pero cuando se nos invita a imitar, tenemos que saltar de la barra y seguir los pasos de Cristo. Pero muchos dicen, yo prefiero quedarme aquí. Soy simpatizante. Simpatizo con los cristianos, simpatizo con la iglesia, pero no, seguir los pasos no. Porque no sabe cuánto daño me hicieron. Me es difícil perdonar, porque me cuesta. Imitadores. Ahora, siguiente verso dice, arraíguense profundamente en Él. Es en Él, es en Jesús. Y es echar raíces profundas, que te arraigues en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Amén. Aleluya. Pero el apóstol escribió algo más. En el verso 8. No permitan un llamado, dice el apóstol, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Hoy hay muchos con disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Cuidado, no permitan esto.
llamados a imitar. Iglesia, primera escena, un hombre decaído. Segunda escena, un hombre orgulloso. Tercera escena, un hombre imitando. Título de la prédica. Tú le colocas el título conforme el Señor te haya hablado en cada una de las escenas. Aquí tengo unos ejemplos. Podría ser un título, comparándose o contentándose. Otro puede ser admirando o imitando. Para mí será imitando a Cristo para ser imitado. Amén. Permítame terminar con esto. Conclusiones. Gálatas 6:4. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Lo que Dios nos ha dado en tierra deseable es hermoso. ¿Hay iglesias mejores? Sí. ¿Hay iglesias más grandes? Sí. No nos vamos a comparar lo que Dios nos ha dado, nos vamos a enfocar en lo que Dios nos ha dado y nos vamos a enfocar en imitar a Cristo. ¿Hay iglesias más pequeñas? Sí. ¿Hay iglesias que tienen mucho menos que nosotros? Sí, pero no nos enfocaremos, ni los que están por encima, ni los que están por debajo. Nos enfocaremos en lo que Dios nos ha dado y en imitar a Cristo. Las dos razones por las que nunca debes compararte son: primero, vas a encontrar a alguien mejor que tú, alguien que lo hace mejor que tú, alguien que está haciendo un mejor trabajo que tú, alguien que está por encima de ti. Y esto te va a desanimar o lo vas a envidiar. Y esto va a traer que te conformes, que te estanques o te enojes. Y mucha gente vive enojada, resentida con el mundo, con Dios, por esto. Cuando comprueba que está por debajo de alguien. 2, puedes encontrar a alguien que no parezca tan eficaz como tú. Alguien que está por debajo de ti. Y te vas a sentir orgulloso, soberbio. Te vas a sentir que eres mejor persona. Y esto te va a llevar a menospreciar, a exaltarte y a enfocarte en ti y no en Dios. Yo soy mejor líder, soy mejor persona, soy mejor, mi familia es mejor. Recuerda que siempre habrán personas mejores, personas más grandes, pero también personas más pequeñas que tú. No te menosprecies ante los grandes y no te exaltes ante los pequeños. Finalmente, ¿cuál sería el remedio para la comparación? Y el remedio eficaz, el único antídoto verdadero para la comparación es el contentamiento. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocaron estos hijos? ¿Por qué no nací en Norteamérica o en Europa? ¿Por qué no tengo los ojos como de otro color? ¿Por qué no tengo una cabellera como otros? Aunque no se rían de mucho, que para allá van todos. Las ovejas se terminan pareciendo al pastor, ¿no? ¿Por qué no soy flaco? ¿Por qué no soy más gordo? ¿Por qué no tengo el cabello? ¿Por qué? ¿Por qué? El contentamiento. Contentos con lo que tenemos. El Señor es mi ayudador. Y Dios le dijo a Caín: Caín, si haces las cosas correctamente, me vas a agradar.
Y cuando agradamos el corazón de Dios, bendiciones vienen en camino. Ahora, la trampa de la comparación es que nos obliga a mirar hacia adentro de nosotros. ¿Qué me falta? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué faltó? Me obliga a mirar hacia adentro. Pero el agradecimiento me obliga a colocar la mirada en un Dios grande y poderoso. Gracias por lo que tengo, gracias por mi esposa, por mis hijos, gracias por mi hogar, gracias. Yo sé a quién tengo en los cielos y yo sé que tú eres el más grande, que tú me puedes bendecir. Señor, hoy soy pequeño, esto es lo que tú me has dado y desde aquí partiré. Tengo contentamiento. Y cuando hay contentamiento, Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No nos quedaremos estancados, Dios nos va a llevar. Ponte en pie, iglesia. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Gracias por la palabra que nos das el día de hoy. Sé, Dios, que tú has añadido revelación, Señor. Y ahí donde estás, inclina tu rostro y dile, quizás te ves en la primera escena, quizás te estás viendo allí y te estabas viendo en el espejo del jefe, de un hermano, un familiar, te estabas viendo en el espejo de alguien que es mejor que tú, alguien que tiene más éxito y has comprobado que estás por debajo y eso te tenía amargado, eso te tenía dolido, te tenía enojado el saber que hay otros que son más grandes, que hay gente mejor. Te tenía, recuerda que el mejor es Jesucristo. Y quizás hoy tienes que decir, Dios, has tocado mi corazón, porque esto es lo que ha pasado durante años en mi vida. He estado enojado con el mundo entero, enojado contigo, porque hay gente mejor, porque no puedo entender por qué. Hay gente que tiene más. Porque hay gente que le has dado más elocuencia, le has dado más sabiduría, más entendimiento. Porque hay gente que tiene más en lo material. ¿Por qué me has dado tan poco? Caín, si haces lo correcto, también te aceptaré. Has vivido enojado y hoy, ahí donde estás, cierra tus ojos. Quizás quieres levantar tus manos o levantarlas y decirle, Dios, aquí estoy. Gracias por tu palabra, Señor. Me he vivido comparando con mi familia, comparándome con mis hermanos, comparándome con otros. Y esto ha traído decepción, envidia. Señor, me siento desalentado, Señor. Insatisfecho, nada me satisface porque siempre quiero más, quiero parecerme a ellos. Pero hoy cuando tú nos das esta palabra y nos habla de que el único que tenemos que imitar es a ti, Señor, yo quiero imitarte. Me ha costado perdonar, amar, sufrir en momentos. Me ha costado, Señor, pero con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, yo quiero imitarte, quiero seguir tus pasos, quiero caminar en tus zapatos, quiero imitarte en todo, que la gente cuando me vea realmente a Cristo. Señor, no tendré que colocar un letrero diciendo que soy cristiano, sencillamente la gente lo notará, porque mis acciones, Señor, porque pueden ver a Cristo en mi vida. No se trata solamente de admirar, se trata de imitar. Señor, me cuesta imitar, pero aquí estoy, te necesito. Dile al Señor, te necesito. Quiero imitarte. Mi espejo no es, Señor, un Caín que se vio por debajo, un fariseo que se vio por encima, lleno de soberbia, de orgullo, prepotencia, creyéndose superior a los demás. Señor, tenemos tu bendita palabra, nos has enseñado, Señor, pero Señor, tú nos enseñas, Señor, a lavar los pies
Allí estaba, Jesús le lavó los pies. Aquel que lo iba a traicionar, aquel que lo iba a negar, aquellos que lo iban a abandonar, Jesús le lavó los pies. Señor, enséñanos a imitarte. Aquí quizás tú te ves en la escena número 2, un hombre orgulloso, un hombre que cree que se las sabe todas, un hombre que manda callar a todo el mundo, un hombre que anda por encima, una persona llena de soberbia, que cree que todo lo hizo, que ni siquiera le pide a Dios para no decir que Dios se lo dio, porque es tal el orgullo, que viven inflados. Señor, te doy infinitas gracias por tu bendita palabra. Hoy, Señor, nos enseñas. Habrán personas más grandes, pero, Señor, no nos vamos a menospreciar delante de los grandes, ni nos vamos a exaltar delante de los más pequeños. Señor, nuestra medida, nuestro espejo eres tú, Jesús. Ayúdanos a seguirte y a imitarte. Sí, iglesia, ¿por qué no levanta sus manos? ¿Sabe? Necesitamos agradecerle a Dios. Pidamos en ese agradecimiento que siempre sirva la mesa. Papá hoy tenía un pan muy delicioso, iglesia. Una comida que ha alimentado nuestra alma, que la ha confrontado, que nos ha animado, que nos ha levantado. ¿Sabe? Dale gracias. Si te hubiera tocado el mundo, te hubiera aplastado. El mundo te aplasta. Pero hoy Dios te levanta. Y Señor, queremos decirte que Tierra Deseable está agradecida porque tú siempre sirves pan en esta casa. Síguelo sirviendo, Señor, por favor, te lo ruego. Sigue sirviendo ese pan fresco en casa. Señor, nuestras generaciones, que es lo que más anhelamos, Señor amado. Que ellos puedan ser libres, su alma, Señor, su espíritu, su corazón, Dios. Que esa iglesia linda la preparemos como tú dices, sin mancha y sin arrugas, Señor. Hoy te doy gracias, mi corazón rebosa de agradecimiento, porque me has confrontado, Señor, pero a la vez me has levantado, me has animado. No me he sentido acusada, me siento perdonada, Dios. Siento que hay oportunidad de ser cada día mejor de lo que lo he hecho, Dios. Te doy gracias, gracias. Gracias, Jesús, gracias, papá. Gracias, gracias. Y ahí donde estás, dile, Señor, Gracias. que tu buen espíritu coloque en mi corazón el contentamiento. Amén. Contentos con lo que tenemos ahora, con lo que somos ahora. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Dile al Señor, gracias, gracias. Todo proviene de ti. Y gracias porque tú nos llevas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Queremos ser imitadores, seguir tus pisadas, arraigarnos en ti y solo en ti. Y si tú has escuchado en este tiempo de filosofías huecas, de elocuencias, de palabrerías elocuentes, solamente quiero decirte, es Jesucristo. Síguelo a Él, imítalo a Él y te volverás imitable. Tus hijos te imitarán, tu familia te imitará, no a ti, sino a quien está en ti. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Iglesia, Dios les bendiga.